¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Les mandamos un saludo muy grande desde acá. Estamos contentos de poder estar compartiendo otra vez con ustedes un mensaje de la palabra. Queremos mandarle unos saludos especiales para todos aquellos que se estuvieron interesando por lo que estamos haciendo. Nos han mandado mensajes, nos han dejado sus felicitaciones. Queremos contarles desde acá que estamos contentos y que hemos recibido con mucho amor cada uno de sus mensajes y que nos es de mucho aliento. Hoy quiero compartirles un mensaje de la palabra de San Juan capítulo 3. Vamos a hablar un poco del reino de Dios, del reino de los cielos. Es un tema muy importante. Nosotros, o mejor dicho yo, es un mensaje de San Juan de capítulo 3, es un mensaje que hace muchos años que lo he usado para evangelizar, lo he usado para enseñar a evangelizar, lo he usado para enseñar principios espirituales del reino de los cielos, y para mí es un pasaje muy importante de la Escritura. Pero más allá de que sea un pasaje muy importante de la Escritura, en esta introducción, sí lo que quiero hacer hincapié es que nosotros necesitamos tener un buen entendimiento de las Escrituras. Necesitamos entender bien en claro qué es lo que el Señor quiere decir, qué es lo importante que el Señor está diciendo y qué es lo no tan importante. A veces uno se confunde porque da demasiada relevancia a algunas pequeñeces de las Escrituras y esto hace que se pierda lo esencial del mensaje. De hecho, uno de los apóstoles de la Escritura dice que nosotros no debemos prestar atención a algunas cuestiones de fábulas, también a genealogías interminables y cosas que dice creo que es el apóstol Pedro, que dice que acarrean disputa más que edificación de Dios. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es importante, pero la Escritura tiene un mensaje central y hay libros que tienen una línea de mensaje y también hay capítulos que tienen una línea de mensaje. Nosotros vamos a hablar en San Juan capítulo 3, donde se habla del reino de los cielos y se habla del nuevo nacimiento. Pero es muy importante que nosotros, como discípulos de Cristo, no únicamente como miembros congregantes, yo creo que todo cristiano tiene que llamarse a ser un verdadero discípulo. Es la esencia y es la sustancia del Evangelio que nosotros seamos discípulos. Lo dice Mateo capítulo 28, cuando Jesús envió a los apóstoles. No los envió a salvar al mundo, los envió a ser discípulos. Lógicamente que en el contenido del mensaje de hacer discípulos está el Evangelio y está el mensaje de salvación. Pero nosotros necesitamos ser verdaderamente discípulos y entender, tener entendimiento real, genuino de las Escrituras y no un entendimiento religioso. Entonces, nosotros queremos abordar San Juan en el capítulo 3 desde este lugar, tratando de dar en el centro el corazón de un mensaje muy importante. A mí me gusta, antes de ingresar a San Juan 3, hacer una pequeña introducción. Me gustaría hacer una pequeña introducción, algo que tiene que ver con cómo nosotros entendemos lo que Jesús dice. Para nosotros hoy en día la Escritura, lo que Jesús dijo alguna vez, ahora es lo que está escrito y es lo que nosotros llamamos las Escrituras. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos lo que Jesús dice? ¿Cómo nosotros entendemos las Escrituras? En San Juan, en el capítulo 21, cuando el Señor se aparece nuevamente a los discípulos, Pedro lo ve después de la negación, se tira al agua, se ciñe, se tira al agua, empieza a nadar, hace lo más rápido posible que puede para llegar hasta el Señor. Pedro tenía una culpa muy grande, había hecho algo que el Señor le dijo que iba a hacer y que él dijo, yo no lo voy a hacer. Eso nos pasa muchas veces en nuestra vida, que Dios nos habla y subestimamos la voz de Dios, pero se acerca Pedro
y hace algo muy interesante. Le pregunta al Señor qué va a acontecer con Juan, qué va a acontecer con el apóstol Juan. El Señor le dice: ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que venga, hasta que yo venga? ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y en el versículo 23, vamos nosotros a leerlo, se dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces, veamos cómo la misma Escritura relata que hay un dicho que se extiende aún entre los discípulos por una mala interpretación, un mal entendimiento, una mala comprensión de las palabras de Jesús. Entonces, esto a nosotros nos pasa muy seguido, a la gente le pasa muy seguido, que interpreta mal un dicho de Jesús, interpreta mal un versículo y de esa manera se pierde la realidad de un hecho bíblico. Nosotros no queremos que nos pase esto, así que vamos a tratar de, en lo que nos sea posible, de poder desmembrar San Juan en el capítulo 3 y poder llegar a una conclusión valedera. No únicamente lo vamos a hacer para edificar el intelecto, sino además lo vamos a hacer con espíritu, para que la gente verdaderamente, mientras nosotros estamos predicando y enseñando la palabra, sienta comunión. Es muy importante la transmisión de vida. Es muy importante la transmisión de vida. No es únicamente escuchar un mensaje que nos satisfaga el intelecto, sino además es escuchar un mensaje que sea una transfusión de vida. A través de las palabras del Señor, a través de la palabra de las Escrituras, viaja la vida. Jesús dijo, San Juan capítulo 6, versículo 63, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un evangelista, cuando un hombre de Dios predica la palabra, transmite vida, transmite sustancia, transmite un mensaje que tiene la capacidad, a través del Espíritu Santo, de cambiar y de transformar las vidas. Y en San Juan, en el capítulo 3, hay un mensaje que es revelador. La segunda aclaración que quiero hacer en lo concerniente a la palabra revelación. Iluminación, dicen algunos. Aún hay una discusión entre revelación e iluminación. No, ya revelación no hay más, hay iluminación. Bueno, toda una discusión sin sentido para aquellos que tienen entendimiento de las Escrituras. La verdad que nosotros necesitamos la sustancia de las Escrituras. Y las sustancias no vienen por el estudio. No vienen porque yo aplique bien mi pensamiento. Ni siquiera viene pues yo tenga la interpretación adecuada del versículo. La sustancia viene por la revelación. Viene por el soplo de Dios. Cuando Dios toma las palabras que las puede estar predicando un predicador, las puede estar hablando una persona, las podemos estar leyendo en la Biblia, y esa palabra viene por el soplo de Dios, viene por la revelación de Dios. La iglesia, los hijos de Dios, para el avance espiritual necesita la revelación. Y cuando yo digo revelación, no es que estoy hablando de un mensaje nunca escuchado, o de un mensaje de avanzada, un mensaje que viene con una estructura y un conocimiento que uno dice, wow, qué conocimiento, qué tremendo, fue al griego, fue al hebreo, qué entendimiento que tiene la Escritura. No tiene nada que ver con eso. Puede ser una parte, pero no tiene que ver con eso. El mensaje de revelación tiene que ver cuando, a pesar de que sea algo sencillo, Dios te sopla las Escrituras. Entonces uno está leyendo la palabra o está escuchando un mensaje, y lo que está escuchando del otro lado, la persona lo recibe con sustancia.
La persona lo recibe en su espíritu y algo pasa en su mente que empieza a entender lo que antes no entendía. Y empieza a tener un sentido de cómo debe y cómo puede caminar en la vida cristiana. Una revelación puede ser algo muy sencillo, pero con mucha sustancia. Vuelvo a repetir, una revelación puede ser algo muy sencillo, pero con mucha sustancia. Que cuando una persona la recibe o lo recibe, acontece que eleva nuestra vida espiritual, que nos da la capacidad de poder gestionar algunas cosas que vienen de Dios. Así que eso es lo que tiene que ver con respecto a la revelación. Y vamos a ver en San Juan capítulo 3, porque el Señor va a hablar de revelación. Va a hablar de revelación. En un sentido es un mensaje revelado. Es un mensaje que tiene un alto contenido de revelación, sobre todo para Nicodemo, que no entendía nada. No entendía nada. San Juan en el capítulo 3 habla sobre todas las cosas, de dos cosas, del nuevo nacimiento, y habla del reino de los cielos. Pero sobre todas las cosas del reino de los cielos. Porque lo que está tratando de hacer Jesús es de introducir a una persona al reino de los cielos. Y le dice que para que esta persona pueda ser introducida al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Para ir al reino de los cielos, todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pero vamos a leerlo en San Juan en el capítulo 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá yo quiero hablar algo muy importante, antes de seguir adelante. Nicodemo dice algo que es importante para que nosotros entendamos lo que está pasando. Dice: sabemos que has venido de Dios. O sea, algo entendía Nicodemo. Él no había nacido de nuevo, pero algo de Dios entendía, o algún conocimiento, alguna información, algo que él había visto, lo llevaba a indagar más de quién era Cristo. Hay mucha gente en esta condición hoy en día, que saben algo, que tienen un entendimiento vago, que han visto algún milagro, que han visto el poder que viene atrás del mensaje, entonces como sienten una determinada atracción. Ahora, Nicodemo no únicamente dice que sabemos que ha venido de Dios, sino que se quiere congraciar con Cristo. Quiere congraciarse, quiere hablarle palabras lindas, quiere decirle: sabemos que has venido de Dios, que sos un maestro. Había eso en el corazón de Nicodemo, pero Jesús es cortante y es tajante. O sea, ni siquiera se pone a conversar con Nicodemo, ni le agradece las palabras de gratitud que tiene, sino que va al grano. Y le dice: de cierto te digo, voy a parafrasear ahora, pero para que ustedes entiendan, de cierto te digo, que por más que vos entiendas, porque por más que vos sepas que yo he venido de Dios, y por más que vos tengas buenas intenciones, no podés entrar en el reino de Dios si no nacés de nuevo. O sea, lo está increpando Cristo para que Nicodemo no únicamente entienda algo, sino que tome una decisión. Y esto es muy importante. Cuando usted vea en su Biblia letritas rojas, que significa que está hablando Jesús, eso es muy importante. Y es una realidad espiritual. Cada vez que Jesús habla, son leyes a las cuales nosotros le tenemos que prestar atención, pues son palabras inamovibles. Es algo inamovible, es algo que cuando Cristo habla va a suceder. Cuando Cristo dice hay que prestarle atención, porque está hablando cosas que son espirituales, y nosotros no nos podemos olvidar que Él era Dios. Entonces, en el Espíritu Eterno, Él conoce cosas que nosotros no conocemos. Cosas muy importantes que nosotros no entendemos ni conocemos. Entonces,
es necesario prestarle atención a las palabras de Jesús. Y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá es donde se empieza a revelar que Nicodemo era un hombre religioso. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? No entendía nada. Jesús estaba hablando de cosas espirituales. Jesús estaba hablando de una realidad espiritual. Jesús estaba diciendo, para ver el reino es necesario no únicamente que vos, sino que toda persona nazca de nuevo. Por eso nosotros en nuestro mensaje debemos conducir a las personas para que se encuentren con Cristo y habiéndose encontrado con Cristo, teniendo una experiencia con Él, puedan nacer de nuevo, dejar su vida vieja, abandonar el pecado y entrar al reino de los cielos. La religión no te lleva al reino de los cielos. Los dogmas no te llevan al reino de los cielos. Saber Biblia no te llevan al reino de los cielos. Al reino de los cielos te lleva Cristo y una decisión que tenés que tomar vos. Una decisión que tenemos que tomar nosotros. Debemos salir de la religión para ir a Cristo. Porque Cristo no es religión, Cristo es una realidad a vivir, una experiencia de vida. Lógicamente que la Escritura, la palabra nos enseña, tenemos dogmas, tenemos doctrina, tenemos evangelio, tenemos un montón de cosas, pero nosotros tenemos que tocar la realidad. Si tocamos las doctrinas pero no tocamos la realidad, no pasa nada. Realmente no pasa nada. La gente necesita nacer de nuevo. La gente necesita reaccionar al mensaje de Cristo, al mensaje de Dios, al mensaje viviente. Porque el mensaje de Dios es un mensaje viviente que te lleva y te induce a tener una experiencia personal con Cristo y una relación con Él. Y eso es lo que Jesús lo estaba llevando a Nicodemo, lo está encaminando. Nicodemo necesita nacer de nuevo, no te alcanza con saber, no te alcanza con entender muchas cosas, no te alcanza con ser maestro de Israel. Dice de nuevo Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora le da algunas indicaciones más. Dice nacer del agua y del Espíritu. Algunos dicen nacer del bautismo y otros dicen nacer del Espíritu Santo. Otros dicen nacer del agua es nacer de la palabra y nacer del Espíritu. La cuestión es que está hablando algo espiritual. Particularmente para mí, nacer de nuevo acá tiene que ver con nacer de la palabra, nacer de la Escritura, nacer del agua, de la palabra de Dios. Y lógicamente que nacer del Espíritu Santo, porque en San Juan capítulo 1 dice, versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando una persona escucha el mensaje y entiende, nace nuevo porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu que está mortecino y lo regenera. Y mi espíritu que no tenía comunión con Dios, pues estaba separado con Él, ahora tiene comunión con Dios. Y el Espíritu Santo y Dios, por medio del Espíritu Santo, viene a morar en nuestro corazón. Y nosotros que somos templo de Dios, podemos recibir a Dios en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere que oye su sonido, mas sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo dijo, ¿cómo se puede hacer esto? Yo quiero hacerlo, ¿no? Es lo que le está Nicodemo, yo quiero hacerlo, yo quiero tener esta experiencia, Cristo. Yo quiero hacerlo, le está diciendo Nicodemo, quiero tener esta experiencia. Y el Señor lo reprende y dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a salvar al mundo. Y luego dice que el que en él cree no es condenado, le habla de la condenación eterna, pero el que en él cree el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sepan que sus obras son hechas de Dios. Fui parafraseando un poco. Alguien dijo que el mayor pecado que podemos cometer en el día de hoy, vamos a empezar por el Antiguo Testamento. El mayor pecado, ¿cuál es el mayor pecado en el Antiguo Testamento? Bueno, lo dice la Escritura. Si cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, él dice, esto lo dice Martín Lutero, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, seguramente en el Antiguo Testamento entonces el mayor pecado es no amar a Dios con todo el corazón. Eso lo dice Martín Lutero. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que el mayor pecado que podemos encontrar no es la fornicación, el adulterio, todos los pecados que ustedes, negros y oscuros, que ustedes quieran poner, sino que el mayor pecado es no creer. Porque no creer te lleva a la condenación. A la condenación la gente no se va por los pecados. A la condenación la gente se va por no creer. Ahora, cuando Jesús habla con Nicodemo, y ya estoy cerrando este mensaje, cuando Jesús habla con Nicodemo, y Nicodemo le pregunta, quiero nacer de nuevo, le dice, quiero nacer de nuevo, Jesús lo va llevando de a poco al mensaje de la cruz. Él dice en el versículo 14 que como Moisés levantó, claro, estaba hablando con un maestro de Israel, entonces dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, le está diciendo, si vos querés nacer de nuevo, tenés que creer en mí. En otro momento, si quieren, hablamos de por qué la analogía de la serpiente que fue levantada en el desierto. En otro momento lo podemos conversar. Pero hoy quiero enfocarme en esto. Jesús lo va llevando a Nicodemo, que era un hombre religioso, lo va llevando al mensaje que va a salvar su vida y que lo va a hacer nacer de nuevo. Por eso nosotros cuando hablamos el mensaje, tenemos que llevar a la gente a Cristo, no a una enseñanza, a Cristo mismo, a la persona de Cristo. Y la única manera que tenemos de llevar a la gente a Cristo mismo es predicar sobre lo que Cristo hizo. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo, Moisés levantó la serpiente, pero el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y luego sigue el Señor, dice, pero ojo Nicodemo, porque no es únicamente que hay un beneficio para los que creen, sino también hay una condenación para los que no creen. Ahora, Dios no envió a su Hijo a que el mundo sea condenado. Dios no es el que está condenando a la gente. Por eso hay un mensaje, que es el mensaje del Evangelio, por el cual la gente se introduce en el reino. Es la voluntad de Dios que todos seamos introducidos en el reino. Es la voluntad de Dios que todos nos salvemos. Es la voluntad de Dios que todos lleguemos al cielo. Sin embargo, nosotros podemos ver que no toda persona entra al reino de los cielos. No toda persona entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quieren creer.
El creer o el no creer es una decisión. Sencillamente eso. El creer o no creer es una decisión. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de creer para entrar al reino de los cielos y para nacer de nuevo. Cuando una persona cree y se encuentra con Cristo, pasa algo que es milagroso. Todo lo que uno quizás le quiere expresar a una persona en cuanto a la fe que no lo entiende, de buenas a primeras lo empieza a entender. Y eso tiene que ver porque cuando la persona nace de nuevo, la vida nueva que Dios nos da tiene una conciencia nueva. La vida nueva que Dios nos da tiene una conciencia nueva. Entonces la persona, cuando recibe al Espíritu Santo, empieza también a recibir la mente de Dios. Entonces hay cosas que automáticamente las agarra, aún ni siquiera es necesario enseñárselas, porque ya la misma conciencia, el Espíritu Santo ya le está hablando a la misma conciencia y despierta el entendimiento espiritual en la gente. Entonces ahora sí, lo que antes no entendías que era nacer de nuevo, ahora lo entendés porque lo estás experimentando. Y no únicamente lo entendés porque lo estás experimentando, sino además que lo predicás y lo puedes hablar y lo puedes enseñar y lo puedes explicar porque es una experiencia. Es una experiencia de vida, es algo que te ha transformado el corazón. Así que a mí San Juan 3 es un versículo que me gusta mucho para predicar, me gusta mucho para enseñar, porque nosotros vivimos en un contexto religioso. Entonces hay personas que creen que son porque son religiosas. Hay personas que creen que pertenecen a Dios porque tienen algún conocimiento de la Biblia, porque tienen algún conocimiento de Dios, porque, porque no comen carne en las Pascuas, por ejemplo, porque comen la hostia, por lo que usted quiera. Pero la verdadera religión, la verdadera relación con Cristo viene cuando uno nace de nuevo, cuando nuestro espíritu es regenerado, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él. Así que yo quiero invitarte en este día a que podamos hacer una oración juntos y que verdaderamente si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, el mensaje de salvación, puedas decirle a Dios: yo quiero eso. Al igual que Nicodemo, que era un dignatario, que era un maestro de Israel, yo quiero también esa experiencia del nuevo nacimiento. Yo quiero que vengas a habitar en mí. Yo quiero tenerte en mi espíritu, Dios. Yo quiero ser tu templo. He escuchado este mensaje y no quiero estar más en el reino de las tinieblas. Yo quiero estar en el reino de la luz. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, yo quiero orar por cada uno de los discípulos, por cada uno de los chicos, por cada uno de aquellos que está escuchando este mensaje por primera vez. Y quiero rogarte, Señor, que el milagro de la salvación entre a las casas, que el milagro de la salvación entre a las escuelas, que el milagro de la salvación entre a los trabajos, que el milagro de la salvación entre a los matrimonios que se están rompiendo, a las familias que están destruidas, que el milagro de la salvación, Señor, entre a aquellos lugares, Señor, donde hay oscuridad, donde hay tiniebla, donde hay disensiones, donde hay pelea, donde hay cosas extrañas, Señor. Yo te ruego, Señor, y extiendo mi mano, aún los hogares, Señor, que están bajo hechicería, bajo brujería, bajo la influencia del maligno, que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, pueda toda influencia espiritual pueda ser disipada, y que a cada hogar, que a cada casa y que a cada vida entre Cristo. Entra Cristo. Te rogamos en esta hora que entre en cada corazón y cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero saludarlos con la paz del Señor y quiero invitarlos a que puedan estar escribiéndonos por inbox si tienen alguna duda. Si a los que han hecho esta oración por primera vez también escríbanos, así te hacemos el seguimiento y bueno, damos gracias a Dios por un día más de vida. Nos vemos pronto. Un abrazo grande a todos.